Imagina que te despiertas en medio de un bosque extranjero, rodeado por el sonido de hojas y cigarras, pero sin recordar cómo llegaste allí. Piensa por un instante que todos a tu alrededor continúan con sus vacaciones, sin notar que tú has desaparecido. En julio de 2003, en pleno apogeo de la temporada turística, el camping Serra Verde, en las Ardenas belgas, operaba a plena capacidad. Familias con niños, excursionistas alemanes, parejas holandesas, la mezcla habitual para ese enclave arbolado. En medio de esa multitud, una carpa más no despertaba sospechas. Lucía González, ciudadana española de 31 años, archivista del Ayuntamiento de Zaragoza, había llegado el 14 de julio. Se registró en recepción por la tarde, pidió un lugar tranquilo y alejado. La ubicaron en el extremo oriental del camping, bajo la sombra de hayas viejas, cerca de una antigua senda forestal poco usada por los visitantes. El personal la describió como reservada, cortés, de hablar pausado. Su acento español era marcado, pero su francés era funcional. Pagó por 3 noches y anunció su intención de realizar una caminata al día siguiente por la ruta señalizada San Rafael, estimando su regreso para antes de la cena. No había previsto mal tiempo. Llevaba equipo estándar, calzado de senderismo, mochila técnica, mapas impresos, linterna y una pequeña navaja suiza. Nadie informó de ninguna anomalía. Esa noche, según los registros del sistema de electricidad del camping, no hubo cortes. Las cámaras de entrada funcionaron hasta las 03:15, cuando se programó una supuesta actualización del sistema. Nadie lo consideró inusual. Eran tareas programadas por la empresa contratada. La mañana del 15 de julio transcurrió con normalidad. Ni el personal ni los campistas vieron salir a Lucía. Su carpa seguía cerrada. A mediodía, una pareja de turistas alemanes en la parcela vecina notó que la tienda permanecía exactamente igual que la noche anterior. Tras varios intentos de entablar contacto sin respuesta, notificaron al administrador del camping. Este, tras una revisión visual, decidió no forzar la entrada. A las 14:30 contactó con la gendarmería local, por protocolo. A las 15:05 llegaron 2 agentes. Procedieron a abrir la tienda con testigos presentes. En su interior, todo estaba en orden. La ropa doblada, la cartera con dinero y documentos, una botella de agua a medio consumir, el saco de dormir sin deshacer. Solo faltaba el objeto más esencial para una caminata, la mochila. Estaba ausente, junto con su contenido habitual, botiquín, GPS, cantimplora y abrigo. La escena no ofrecía señales de violencia ni de robo. La cremallera exterior no mostraba daños. Bajo la tienda, el suelo estaba intacto. Lo más inquietante era su inmovilidad. Ningún indicio de una salida improvisada o de una urgencia. El mapa de la ruta prevista estaba prendido con una chincheta a la pared interior de la tienda. La desaparición fue oficializada a las 16:45. A esa hora comenzó el expediente. Pero en realidad, Lucía González ya llevaba más de 24 horas sin ser vista. Cuando la policía accedió al interior de la tienda de campaña y completó su inspección preliminar, no halló indicios visibles de violencia, desorden o huida precipitada, lo cual, lejos de tranquilizar, generó una inquietud más profunda, pues la ausencia de conflicto físico o de señales de forcejeo eliminaba las explicaciones más simples, dejando un vacío operacional difícil de abordar desde los protocolos estándar de desaparición en zonas rurales.
El bolso personal de Lucía, sus documentos de identidad, la cartera con dinero en efectivo, un móvil antiguo sin conexión activa y una guía turística de las Ardenas se encontraban ordenadamente dispuestos en el compartimento lateral, junto con un par de sandalias limpias, una botella de protector solar sin abrir y un libro con un marcador colocado exactamente en la mitad del texto, lo que sugería una rutina interrumpida sin brusquedad. La falta de la mochila, sin embargo, introducía una anomalía significativa, ya que ese objeto concentraba todos los elementos imprescindibles para un recorrido planificado: agua, comida, botiquín, abrigo ligero, brújula y linterna, sin los cuales ningún excursionista experimentado, como parecía ser el caso de Lucía, según lo que indicaban sus pertenencias, se habría adentrado en un sendero de media montaña, aunque fuese corto y bien señalizado. La policía local, tras notificar oficialmente la desaparición, solicitó asistencia de unidades regionales especializadas, lo cual dio inicio a una operación de búsqueda que, en menos de 48 horas, movilizó a 30 agentes, un helicóptero con cámara térmica, 2 drones cartográficos y más de 60 voluntarios, incluidos miembros de clubes de montaña, guías locales y residentes de la zona. A pesar de los esfuerzos coordinados y del uso de tecnología de rastreo, no se halló ningún rastro de Lucía ni en el sendero San Rafael, ni en las inmediaciones del bosque circundante, cuyo perímetro fue recorrido en un radio de 10 kilómetros durante 5 días consecutivos, con relevos nocturnos y marcaje por cuadrículas. Los perros adiestrados detectaron un rastro olfativo débil que partía desde la entrada de la tienda, cruzaba una pequeña explanada y terminaba abruptamente en el borde de un camino de grava que llevaba al estacionamiento principal, lo que generó nuevas hipótesis. O bien, Lucía había subido a un vehículo voluntariamente, o había sido conducida en uno sin generar resistencia aparente, aunque ninguna cámara de seguridad del acceso perimetral mostró actividad correspondiente, debido, según se indicó más tarde, a un fallo temporal del sistema ocurrido en la madrugada del 15 de julio. Las autoridades no pudieron establecer contacto con testigos que la hubieran visto partir, y los últimos registros verificables de su presencia databan del día anterior, cuando compró una bebida en la tienda del camping a las 19:43, lo cual dejaba una franja horaria demasiado amplia y vacía, durante la cual cualquier cosa podría haber ocurrido sin ser advertida. Las entrevistas con el personal del camping, turistas y residentes, no arrojaron pistas concretas, aunque varios notaron retrospectivamente que Lucía no interactuó con otros huéspedes, ni asistió a las actividades grupales, ni utilizó las instalaciones compartidas durante su breve estadía, lo que acentuaba la dificultad de reconstruir sus movimientos y aumentaba la sensación de que, desde el primer momento, ya estaba aislada. El caso fue asignado formalmente al investigador Alejandro Ruiz 48 horas después de la denuncia inicial, tras la primera evaluación que clasificó la desaparición como atípica por la ausencia de conflicto visible, el entorno relativamente seguro del camping y el perfil de la desaparecida, que no encajaba con patrones comunes de fuga, accidente o agresión espontánea. Y desde el primer momento, Ruiz optó por revisar los registros administrativos del complejo, incluyendo nóminas, contratos temporales y autorizaciones de acceso, ya que, en su experiencia, los entornos cerrados con personal rotativo solían contener elementos olvidados por procedimientos laxos o negligencia burocrática. Al analizar el listado de empleados activos durante esa semana, un nombre llamó su atención por su vaguedad. Luis Moreno, acreditado como vigilante nocturno desde 2 semanas antes de la desaparición,
figuraba únicamente en la planilla de pagos sin que existieran anexos con copia de documento de identidad, ficha médica, fotografía ni dirección postal, lo cual contradecía las normas laborales belgas para contrataciones, incluso en regímenes temporales. Y al solicitar más información a la administración del camping, recibió respuestas inconsistentes que atribuían la falta de documentación a un retraso en la digitalización de archivos o a un supuesto extravío durante el traslado de oficinas que nunca fue verificado con pruebas. Ruiz localizó y entrevistó a otros empleados presentes esa semana, quienes coincidieron en que Moreno era un hombre mayor, de complexión robusta, silencioso, con acento no identificado, siempre vestido con ropa de trabajo holgada, guantes sin importar la temperatura y con hábitos nocturnos estrictos, ya que nunca fue visto durante el día y evitaba las zonas comunes del camping, limitándose a patrullar perímetros o permanecer en la caseta de vigilancia situada en la linde trasera del terreno. Al revisar los registros de seguridad, Ruiz notó otra coincidencia perturbadora. Las cámaras que cubrían los accesos principales y el camino hacia la zona donde acampaba Lucía estuvieron fuera de servicio exactamente desde las 03:15 hasta las 07:00 del 15 de julio, justo durante el periodo en que se estima su desaparición. Y aunque el reporte técnico justificaba la interrupción como mantenimiento preventivo programado, no existía constancia de quién había ejecutado dicho procedimiento ni documentación firmada que lo respaldara. Al intentar obtener más detalles de la empresa contratada para el soporte técnico, descubrió que el contrato había sido rescindido un mes antes por impago, lo que dejaba sin sentido la supuesta intervención de mantenimiento. Ruiz solicitó acceso físico a la caseta de vigilancia, donde encontró una estancia vacía, sin objetos personales, sin ordenador, sin papeles y con un calendario detenido en junio, lo cual indicaba una actividad inusual y una posible ocupación intermitente sin supervisión. A partir de ese momento, la atención de la investigación giró en torno a ese nombre, Luis Moreno, cuya falta de trazabilidad se convirtió en el primer hilo concreto que sugería una presencia ajena al azar y posiblemente estructurada con antelación. Y aunque aún no existían pruebas materiales que lo vincularan con la desaparición de Lucía, el perfil emergente comenzaba a delinear una figura que no encajaba con la narrativa de un simple accidente. En un intento por comprender si el nombre Luis Moreno correspondía a una identidad real o a un seudónimo recurrente, el investigador Ruiz decidió ampliar la búsqueda a casos archivados que incluyeran desapariciones en entornos similares, especialmente en áreas rurales con instalaciones turísticas y personal rotativo, por lo que revisó expedientes de la misma región fechados en los últimos 10 años. Priorizando los meses de verano y aquellos incidentes no resueltos, donde las circunstancias fueran análogas. Y en ese proceso halló un informe del verano de 1998, también en la provincia de Luxemburgo, donde una mujer belga de 29 años desapareció tras instalarse en un camping forestal a 15 kilómetros de Serra Verde, cuya estructura operativa, según documentos antiguos, respondía al mismo modelo de concesión mixta entre autoridades locales y una empresa de logística especializada en instalaciones temporales, lo cual ya representaba una coincidencia estructural relevante. En ese expediente se registraba la presencia de un guardia de seguridad contratado 3 semanas antes de la desaparición, con el mismo nombre y sin documentación completa, lo que llamó inmediatamente la atención de Ruiz, ya que las fechas, los patrones y las características de contratación repetían el esquema que había comenzado a perfilarse en el caso de Lucía González. Al profundizar en los detalles operativos del camping del 98,
Observó que también se había producido una desconexión temporal de las cámaras durante la madrugada crítica, con un argumento técnico similar, fallo en el sistema de alimentación eléctrica, y sin reparación registrada por ninguna empresa externa. Además, el perímetro del camping colindaba con una zona boscosa cerrada, sin caminos señalizados, donde los equipos de búsqueda no encontraron en su momento ni huellas, ni ropa, ni rastros de pertenencias, lo que alimentó entonces, y de nuevo ahora, la hipótesis de una desaparición sin resistencia, ejecutada con antelación y sin dejar residuos evidentes. Ruiz solicitó acceso al inventario de compras del Camping Serra Verde, correspondiente al año 2003, bajo el supuesto de que un crimen meticulosamente planeado requería materiales específicos cuya adquisición podía ser rastreada, y en ese listado localizó una compra registrada en junio. 2 contenedores plásticos reforzados de uso industrial, con cierres herméticos y doble capa, adquiridos a través de un proveedor de suministros técnicos situado en Lieja, que había cesado operaciones en 2001, pero que hasta entonces había empleado a un hombre identificado como Luis Moreno en funciones de almacén nocturno, según constaba en una base de datos sindical aún disponible en registros internos. Esa conexión directa, aunque no constituía evidencia jurídica concluyente, establecía una línea temporal coherente entre el pasado laboral de Moreno, la adquisición de elementos logísticos no habituales para un camping familiar y la aparición de su nombre en al menos 2 desapariciones con características análogas, lo que reforzaba la hipótesis de una conducta deliberada, repetitiva y con preparación técnica sostenida en el tiempo. Ruiz, aunque aún sin apoyo explícito de la Fiscalía, ordenó vigilancia sobre las direcciones asociadas al nombre en bases de datos públicas y privadas, pero todas resultaron ser ubicaciones vacías, empresas cerradas o apartamentos alquilados temporalmente sin contratos formales, lo que acentuaba la sensación de que el sujeto investigado no solo sabía cómo moverse sin dejar rastro, sino que había construido deliberadamente una identidad diseñada para desaparecer. Un mes después del inicio de la investigación, cuando el caso de Lucía González había comenzado a diluirse en los medios y las autoridades locales reducían progresivamente los recursos asignados, una llamada anónima alertó a la comisaría de Namur sobre la presencia de un hombre con rasgos similares a los descritos en la circular interna sobre Luis Moreno, trabajando de noche como almacenista en una zona industrial sin cámaras ni control de acceso, y aunque la fuente no se identificó ni volvió a contactar, la información fue lo suficientemente precisa como para movilizar un equipo de vigilancia discreta que, tras 3 noches consecutivas de observación, confirmó la existencia de un sujeto que coincidía en edad, complexión y hábitos, ya que siempre ingresaba al almacén al caer el sol, evitaba el contacto con otros empleados y abandonaba el lugar solo tras el cierre total del recinto, sin interactuar con nadie y sin utilizar vehículo propio, lo que dificultaba su seguimiento posterior. Al recibir autorización judicial, el operativo procedió a detenerlo sin resistencia, en plena vía pública, en las inmediaciones de un supermercado nocturno, y lo trasladó a la jefatura, bajo custodia preventiva por sospechas vinculadas a una desaparición no resuelta. Durante el interrogatorio, conducido personalmente por Ruiz, el sujeto mantuvo una actitud serena, articulando respuestas claras, sin pausas ni contradicciones, y aportando una narrativa coherente sobre su lugar de residencia, su empleo y su situación legal, aunque ninguno de esos datos pudo verificarse con documentación física, ya que no portaba identificación
y se negó a firmar declaraciones, aduciendo que no estaba obligado a hacerlo sin representación legal, aunque tampoco solicitó abogado ni mostró intención de abandonar las instalaciones policiales, permaneciendo sentado, inmóvil, durante horas, sin hacer preguntas ni expresar incomodidad. Al registrarse su apartamento, un espacio de 40 metros cuadrados alquilado a través de una aplicación sin contrato directo, los agentes encontraron un orden meticuloso que contrastaba con la vida nómada que el sospechoso describía. Estanterías vacías, superficies limpias, un colchón sin sábanas, utensilios básicos sin uso aparente y ningún dispositivo electrónico activo, lo que sugería una ocupación transitoria, cuidadosamente neutralizada, para no dejar rastro de actividad personal. No se hallaron documentos, fotografías, restos biológicos, ni indicios de planificación criminal. Y todos los productos de limpieza, herramientas y embalajes eran de venta común, sin marcas o fechas que permitieran establecer una línea temporal concreta. El análisis psicológico preliminar, realizado por un especialista externo, definió su comportamiento como ausencia total de respuesta emocional observable ante estímulos vinculados al caso, lo que, si bien no constituía diagnóstico clínico, confirmaba un patrón de desconexión emocional sostenida. La Fiscalía, al no contar con pruebas materiales que vincularan directamente al sujeto con la desaparición de Lucía, ni con elementos probatorios que justificaran una detención prolongada, decidió liberar al detenido bajo observación pasiva. Al abandonar la comisaría, el individuo caminó sin mirar atrás, tomó un autobús urbano hacia las afueras de la ciudad y a partir de ese momento no volvió a ser visto. Pasaron 3 años sin avances sustanciales, y aunque el caso permanecía abierto en los archivos de la Policía Regional, la asignación de recursos fue retirada gradualmente hasta quedar reducida a una mención semestral en los informes internos, mientras el camping Serra Verde continuó operando con normalidad, recibiendo turistas durante cada temporada estival sin restricciones ni advertencias visibles y sin que ninguno de los nuevos visitantes conociera que, apenas unos metros más allá de los senderos señalizados, una mujer había desaparecido sin dejar rastro y que su ausencia jamás fue explicada por las autoridades ni mencionada por la administración del lugar, que optó por mantener un perfil bajo y evitar toda alusión pública al incidente, siguiendo el consejo de sus asesores legales. Alejandro Ruiz, ya retirado oficialmente del cuerpo, conservó copias personales del expediente original y, aunque sus nuevas ocupaciones lo alejaban físicamente del caso, nunca dejó de revisar periódicamente las bases de datos abiertas y los boletines oficiales en busca de indicios que permitieran reactivar la investigación, hasta que en junio de 2006 una decisión administrativa modificó el curso de los acontecimientos. A raíz de un proyecto de modernización promovido por el ayuntamiento, se autorizó la instalación de un nuevo sistema eléctrico subterráneo para abastecer las zonas técnicas del camping, y durante las excavaciones realizadas por una empresa subcontratada, uno de los operarios detectó una resistencia anómala a 70 centímetros de profundidad, justo al borde del sendero que conecta el área de estacionamiento con los módulos sanitarios. Al retirar manualmente la tierra compactada, emergió parcialmente una estructura plástica de gran tamaño con cierres metálicos corroídos, que fue identificada por los encargados como un tipo de contenedor industrial no registrado en el inventario del camping, lo que motivó la llamada inmediata a la gendarmería local, que precintó el área y notificó a la unidad forense de Namur. Ruiz, al recibir una llamada informal de un antiguo colega, se trasladó sin credenciales, pero con toda su documentación personal al lugar, donde fue admitido como observador independiente, dada su relación con el caso. El contenedor, una caja reforzada con doble pared
y pestillos internos, presentaba un aspecto intacto pese al paso del tiempo, y al abrirlo, los técnicos forenses detectaron un olor químico persistente, restos de envoltorios plásticos y un cuerpo en avanzado estado de conservación parcial, lo que indicaba la posible utilización de sustancias estabilizantes aplicadas con conocimiento técnico. Las dimensiones del compartimento coincidían exactamente con las especificaciones del modelo adquirido por el camping 3 años antes. Y aunque no se encontró ninguna marca directa que vinculara el objeto con un proveedor específico, el patrón constructivo fue reconocido como idéntico al del lote encargado en 2003, según constaba en las facturas archivadas por Ruiz. Los análisis preliminares confirmaron que los restos correspondían a una mujer entre 30 y 35 años, con una fractura antigua en el cúbito izquierdo, rasgo que coincidía con el historial médico de Lucía González, cuya ficha registraba una lesión similar provocada por una caída en bicicleta durante su adolescencia. La localización del cuerpo no solo reactivó el expediente judicial, sino que también modificó la naturaleza del caso. Lo que antes era una desaparición inexplicable se transformaba ahora en una muerte deliberadamente oculta, lo que exigía una revisión completa de las pruebas y una reconsideración del perfil del responsable. El informe forense completo, entregado 3 semanas después del hallazgo, reveló detalles que modificaron de forma irreversible el enfoque de la investigación, ya que lejos de tratarse de una simple ocultación post-mortem, los análisis indicaron que el cuerpo había sido ocultado con técnicas que retardaban su descomposición natural, utilizando compuestos químicos detectados en restos de ropa y cabello. Se identificaron indicios de esfuerzo desde el interior del contenedor, lo que sugirió que la víctima pudo haber estado viva al momento del encierro, falleciendo posteriormente por falta de oxígeno. Esta conclusión, aunque estremecedora, reforzaba la hipótesis de una acción cuidadosamente premeditada por parte de una persona con conocimientos técnicos y experiencia logística, lo cual quedó reflejado en la presencia de conservantes industriales aplicados sobre la ropa y la piel, detectados mediante espectrometría de masas en restos de tela, cabello y fragmentos de cinta adhesiva que aún conservaban trazas químicas activas, compatible con grapas industriales, mientras y profundidades distintas, sin lograrlo. La precisión con que fue seleccionada la ubicación del enterramiento, la profundidad exacta que permitía mantener la estructura estable sin ser detectada por animales ni humedad, y la ausencia total de elementos externos o residuos en el perímetro inmediato, reforzaban la hipótesis de un acto cometido por alguien con experiencia logística, acostumbrado a entornos industriales y consciente de los tiempos de descomposición corporal, lo que eliminaba cualquier posibilidad de improvisación. Ruiz, que había sido readmitido en calidad de consultor externo tras el hallazgo, solicitó reexaminar todos los documentos vinculados a la compra de los contenedores utilizados por el camping en 2003, centrándose en las órdenes de pedido, las firmas de recepción y los datos del proveedor, y fue precisamente al revisar una solicitud archivada en papel, firmada por un supuesto empleado temporal sin identificación digital, donde detectó un detalle significativo. La caligrafía de esa firma coincidía con la que él mismo había visto años antes en una ficha de almacén del proveedor desaparecido en 2001, donde trabajó Luis Moreno antes de instalarse como vigilante nocturno en el camping, lo que establecía un vínculo documental indirecto entre ambos escenarios. Aunque la firma no tenía valor probatorio por sí sola, fue suficiente para obtener una nueva orden de registro del almacén
donde Moreno trabajó durante su breve detención en 2003. Y en una de las salas no catalogadas, cerrada con una puerta oxidada y sin inventario asignado, el equipo de inspección localizó una caja de herramientas cubierta de polvo y materiales de embalaje inertes, entre los cuales se halló un grapador industrial de alta presión con residuos metálicos en el interior, cuya composición coincidía con los fragmentos recuperados del cuerpo. Aunque el hallazgo no constituía una prueba definitiva, sí representaba la primera coincidencia técnica entre el escenario de la muerte y un objeto manipulable por el único sospechoso que había mostrado patrones de ocultamiento coherentes con el nivel de precisión requerido, lo que devolvía a Luis Moreno al centro de la investigación. El nuevo intento de incriminar formalmente a Luis Moreno se organizó con una minuciosidad extrema. Y aunque los fiscales sabían que la prueba hallada en el almacén no era concluyente por sí sola, la suma de elementos, la firma coincidente, el acceso privilegiado al tipo exacto de contenedor, el historial laboral vinculado a las fechas clave, el uso de productos químicos compatibles y la coincidencia material del grapador, permitió construir una acusación sustentada en patrones, contexto y comportamiento, por lo que se emitió una orden de detención inmediata con carácter preventivo, ejecutada discretamente en las afueras de Charleroi, donde Moreno había sido localizado gracias a movimientos bancarios esporádicos y el cruce de datos de consumo eléctrico en una vivienda alquilada a nombre de una identidad falsa con documentación italiana. Esta vez, el detenido no opuso resistencia ni emitió declaración alguna durante el traslado ni al llegar al centro de detención, manteniéndose en silencio absoluto y negándose a firmar cualquier documento, a requerir abogado o a solicitar llamada, lo que desconcertó a los oficiales encargados del procedimiento, ya que su actitud no era de hostilidad, sino de una pasividad absoluta que desarmaba cualquier estrategia de presión. El interrogatorio, a cargo nuevamente de Ruiz, fue breve y estéril, sin interrupciones, sin contradicciones, sin participación verbal alguna del sospechoso, que se limitó a observar al entorno sin mostrar reacciones visibles, ni curiosidad, ni resistencia, ni señales de incomodidad, como si la situación le resultara familiar o insignificante. En paralelo, se ordenó una nueva evaluación psiquiátrica, cuyo resultado fue ambiguo. El informe concluyó que Moreno presentaba indicadores compatibles con un trastorno límite de personalidad, pero que mantenía sus capacidades cognitivas y su comprensión de las normas sociales intactas, por lo cual era plenamente imputable desde el punto de vista legal. A pesar de los esfuerzos por consolidar la acusación, los elementos reunidos seguían siendo esencialmente circunstanciales. Y aunque la cadena de coincidencias era inusual y altamente específica, el sistema judicial exigía pruebas directas para sostener una imputación formal por homicidio, especialmente ante la ausencia de testigos, grabaciones, ADN o confesión. La tensión en la fiscalía aumentó cuando el perito caligráfico, que debía validar oficialmente la coincidencia de firmas, notificó, a última hora, su decisión de retirar el informe, alegando falta de certidumbre técnica suficiente para sostener la conclusión en un juicio oral, lo que desarticuló el principal eje del alegato. La prensa local, que había comenzado a retomar el caso, fue informada de que la investigación continuaba, aunque puertas adentro se reconocía la inminente debilidad del proceso. Días después, por falta de evidencias que justificaran una detención prolongada, y pese a la oposición de Ruiz, Moreno fue liberado por segunda vez.
sin condiciones especiales, sin vigilancia activa y sin restricción de movimiento, lo que provocó indignación en los familiares de Lucía y un profundo malestar entre los investigadores que veían cómo, una vez más, los mecanismos judiciales eran insuficientes ante una estructura criminal que parecía haber sido diseñada precisamente para explotar las grietas del sistema. La liberación de Luis Moreno marcó un punto de inflexión irreversible en la investigación, ya que a diferencia de la detención anterior, esta vez no volvió a su lugar de trabajo, ni se presentó en ninguna de las direcciones conocidas, y cuando los oficiales intentaron realizar un seguimiento administrativo, descubrieron que el contrato de alquiler había sido cancelado el mismo día de su liberación mediante una transferencia anticipada desde una cuenta sin titularidad verificable, lo que indicaba una salida planificada con antelación y ejecutada con la misma precisión que caracterizó cada uno de sus movimientos anteriores. El número telefónico registrado en la causa fue desactivado a las pocas horas y las cámaras de la estación donde fue dejado por los agentes no lograron determinar su rumbo posterior, ya que desapareció entre la multitud sin dejar imágenes útiles, usando ropa neutra, sin equipaje visible, sin señales de apuro o improvisación, como si cada paso hubiera sido ensayado en silencio. En las semanas siguientes, Ruiz intentó obtener autorización para una vigilancia internacional discreta, pero la Fiscalía, enfrentada a la presión de justificar recursos en un caso sin acusación formal activa, denegó la solicitud, lo que redujo el margen de maniobra a nivel operativo. El camping Serra Verde, enfrentado a una crisis reputacional que se había amplificado con la publicación no oficial de parte del informe forense en un blog especializado en desapariciones no resueltas, suspendió sus actividades temporalmente y anunció pocos meses después su cierre definitivo por razones económicas. Aunque los residentes de la zona sabían que el flujo de visitantes había caído bruscamente desde que el caso volvió a los titulares. Los padres de Lucía vendieron su vivienda en Zaragoza y se trasladaron a una localidad costera sin contacto con medios ni intención de reabrir el tema, declarando a través de su abogado que no participarían en nuevas entrevistas ni actos conmemorativos. Ruiz, ahora desvinculado oficialmente de toda función institucional, mantuvo un seguimiento personal del caso, recolectando informes similares y estableciendo patrones que compartía de forma informal con investigadores de otros países, sin resultados concretos, hasta que en 2009 una noticia proveniente del cantón de Vaud, en Suiza, activó todas sus alertas. Una mujer de 30 años, empleada en un archivo municipal, había desaparecido durante unas vacaciones en solitario en un complejo ecológico junto al bosque, sin señales de violencia, con una tienda perfectamente armada, sus pertenencias intactas y una mochila ausente, elementos que replicaban con exactitud el perfil del caso de Lucía. 18 meses después, durante unas obras de ampliación de un sistema de riego, se encontró un contenedor industrial enterrado a poca profundidad, con características estructurales idénticas a las documentadas en Bélgica, aunque esta vez sin rastros que permitieran identificar al autor ni establecer una conexión directa con algún empleado del recinto. Las autoridades locales abrieron una investigación paralela, pero el caso quedó estancado en fase preliminar por falta de pruebas. Y aunque Ruiz viajó por su cuenta a Suiza e intentó ofrecer su colaboración, no fue admitido oficialmente ni contactado nuevamente. Lo único que persistió fue el eco de una metodología reconocible, una secuencia repetida con calma y eficacia,
bajo un nombre que ya no figuraba en ninguna base de datos oficial. La historia de Lucía González no concluyó con una confesión ni con una sentencia judicial, sino con una acumulación de indicios, silencios y omisiones que, en conjunto, revelaron una verdad más inquietante que la certeza de un crimen. La de un sistema que, enfrentado a un autor sin identidad fija, sin vínculos personales y con una estrategia basada en la desaparición silenciosa, se mostró incapaz de articular una respuesta efectiva más allá de los procedimientos formales y los comunicados de prensa. La reconstrucción del caso, llevada a cabo por Ruiz desde archivos dispersos, notas manuscritas y entrevistas no oficiales, evidenció no solo la sofisticación meticulosa del modus operandi, sino también la fragilidad institucional frente a un perfil que no buscaba notoriedad, no respondía a patrones compulsivos y no dejaba margen para el error. Cada elemento, la elección de víctimas con rutinas solitarias, los entornos con seguridad parcial, los horarios de mínima vigilancia, los materiales adquiridos con meses de antelación y las salidas ejecutadas sin improvisación, apuntaba a una lógica que no era la del impulso, sino la de una planificación escalonada, adaptada a cada entorno y orientada a desaparecer en cuanto la operación quedaba cerrada. El hecho de que nunca se hallaran registros civiles auténticos vinculados a Luis Moreno, ni certificados médicos, ni familiares, ni conexiones laborales estables, reforzó la hipótesis de que su identidad era una construcción artificial, diseñada para mantenerse operativa durante periodos breves y desvanecerse sin dejar trazabilidad. Las bases de datos europeas no ofrecieron coincidencias con huellas ni fotografías, y las búsquedas a través de sistemas de control migratorio tampoco arrojaron resultados útiles, lo que confirmó que el nombre utilizado en Bélgica probablemente fue solo uno entre varios, creado para una función específica y luego desechado. Ruiz, ya en edad de jubilación, aceptó que el cierre institucional del expediente era inevitable, y aunque intentó mantener actualizada una cronología compartida con algunos colegas del extranjero, pronto comprendió que el interés oficial se había desvanecido y que los recursos necesarios para un seguimiento transnacional no serían autorizados sin pruebas materiales nuevas. La historia de Lucía, por tanto, quedó encapsulada en informes técnicos, testimonios inconexos y fotografías de archivo, convertida en una pieza más dentro del inventario de desapariciones no resueltas, que cada año se archivan sin respuesta. Pero lo que persistía no era solo la ausencia de justicia, sino el vacío físico del lugar, el hecho de que, a pocos metros de un camino turístico, durante años, una estructura sellada con una persona viva en su interior permaneciera enterrada sin ser notada por nadie, como si el entorno mismo hubiera colaborado en su silencio. Ese vacío, no el crimen en sí, sino la capacidad de hacerlo invisible, fue lo que Ruiz nunca pudo explicar y lo que convirtió al caso en algo más que una tragedia personal, en una advertencia sobre lo que ocurre cuando el daño se planifica con precisión y se ejecuta en los márgenes, sin ruidos, sin nombres, sin sangre visible. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. El propósito de esta historia es invitar a la reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular, sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Por el contrario, la historia muestra cómo las malas decisiones pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar
acción destructiva o ilegal descrita en la historia en sí. Usted, o alguien cercano, se encuentra en una situación moral o vital difícil. No duden en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerden, la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.